Cordial saludo, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Pulido, estudiante del curso de software para ingeniería. A continuación vamos a desarrollar la guía de la práctica número 1, que nos pide lo siguiente. En primera instancia, instalar MATLAB o Scilab. Muy bien. Yo instalé Scilab, obviamente, porque es la aplicación gratuita. Al darle doble clic, abro la aplicación y me encuentro en el entorno de consola. Segundo punto de la guía. En MATLAB o Scilab realice las siguientes operaciones aritméticas: manejo de números enteros, asigne a una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Bueno, previamente ya había hecho el programa, vamos a explicarlo cómo lo hice. Cálculo de la edad. El primer comando que le programé fue borrar todo lo escrito en la consola a la variable n, que es el año de nacimiento. Voy a hacer que con la entrada de teclado, con el comando input, el usuario ingrese el año de nacimiento. También que el programa le pregunte o le indique que digite esa fecha y la almacene en la variable n. Lo mismo con el año actual. Ese valor, cuando se ingrese por teclado, quede almacenado en la variable m, y luego con el comando disp me coloque en pantalla o la edad de la persona y haga la operación, que es una resta, y el resultado nuevamente lo ponga en pantalla. Entonces ejecuto ese programa con control E. Entonces, con el comando clear podemos borrar las variables y clc. Vemos cómo nos muestra que digite el año de nacimiento. Vamos a colocar 1984, enter. Digite el año actual, 2019, enter, y él me informa la edad de la persona es 35. Aquí a mano en el costado derecho vemos las diferentes variables m, n, que son las dos fechas, y el resultado e, el valor de la resta. Bien. Continuamos con el siguiente punto de la guía, hoy literal. Manejo de números reales. Asigne a una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Muy bien. Entonces, borramos las variables con clear y la consola. Limpiamos la consola. Bien, para el cálculo de la circunferencia, asigné a la variable R de radio a través del teclado con el comando input que ingrese el usuario el valor del radio. Luego que me muestre en pantalla la frase el área de la circunferencia es con el comando disp. A continuación el software ejecuta la operación. El área de la circunferencia es el radio al cuadrado multiplicado por la constante pi, que para Scilab lo denota de esta manera: el signo porcentaje seguido de la letra P e I. Así es como esa
constante la tiene almacenada. Luego, esa operación de hallar el área, el resultado que es A, lo muestre en pantalla. Entonces, si yo ejecuto el programa, aquí me pide que ingrese el valor del radio. Entonces, si yo digo que el radio es 2, él lo multiplicará pi por 2 al cuadrado. El resultado es 12.56. Continuamos. La guía nos pide ahora que manejo de vectores, seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de sus coeficientes a una variable tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Bueno, vamos a ver cómo lo hice yo acá. Previamente seleccioné un polinomio de grado 3 en manejo de vectores. Mi polinomio es el siguiente: x al cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6. Ese polinomio es con el cual yo trabajé. Entonces, asigno sus coeficientes a una variable tipo vector. Los vectores se denotan entre corchetes seguidos y separados cada coeficiente con la coma. Aquí está. ¿De dónde salieron estos coeficientes? 1, menos 6, 11, menos 6. Pues son los coeficientes de nuestro polinomio. Luego, con el comando roots hallo la raíz cuadrada de ese vector. Entonces vamos a ejecutar con control E. Muy bien, entonces como podemos observar, él tomó los coeficientes y se los asignó al vector A y sacó raíz cuadrada. En el siguiente ejercicio limpiamos la pantalla, continuamos. Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calcule, transpuesta, multiplíquela por una constante. Muy bien, veamos. Tenía dos consolas abiertas, me disculpan por favor. Muy bien. Tengo dos matrices. Yo llamé a la matriz A de la siguiente manera y la matriz B de esta otra manera. Y luego le voy a pedir que me las sume, las reste, las multiplique, halle su transpuesta y la multiplique por 2. Entonces vamos a definir las dos.
matrices. Aquí definí la matriz y Scilab las almaceno en memoria. Lo mismo hizo con la matriz B. Entonces me piden que haga una suma, entonces yo le pido a Scilab que haga la suma de A más B. Aquí el error es que Scilab discrimina mayúsculas de la minúscula, entonces debo decirle es que haga A más B y ahora sí hace la suma. A menos B, todo en mayúscula, porque así fue que yo definí a esas matrices. Que haga A por B, y que me haga la transpuesta de A, que es A con comillas, simple. Aquí está. O que haga A', haga A' por 2. Por una constante, como nos pide la guía. ¿Cuál nos falta ver? Con la matriz calcule la transpuesta y multiplíquela por una constante. En el punto anterior del manejo de el polinomio nos pedían también, y se me estaba pasando, calcular la derivada y la integral del polinomio. Se me estaba pasando. Retornamos, qué pena, y nuevamente discúlpeme y regreso a ese punto. Borramos las variables, borramos lo escrito en la consola, y llamamos al programa del manejo de polinomios. Entonces, para hacer la derivada debemos definir el polinomio. Entonces, aquí lo definí con el comando poly, colocándole los coeficientes de ese polinomio y diciéndole que x es nuestra variable y que estoy usando los coeficientes del polinomio. Con el comando derivat derivo la función o el polinomio antes definido. Entonces vamos a ver cómo lo hace Scilab. Defino el polinomio y si se dan cuenta aquí el detalle es que Scilab lo hace de manera inversa. No me coloca como primer término como escribimos normalmente el término x al cubo, sino que lo deja de último, en el último término. Hay que tener ese cuidado porque al momento de definir el polinomio también hay que definírselo de manera inversa. La derivada entonces se hace de la siguiente manera. Como ya está definido el polinomio p, le estoy con el comando derivat diciendo que me derive a p y la respuesta es esta. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Aquí está debajo. La derivada de 6x de menos 6x cuadrado es menos 12x. Y la derivada de 11x es 11. La derivada de una constante es 0 y por eso él no la coloca allí. Muy bien. Para hacer la integral, entonces hay que definir la función y igual a f de x y decirle que y es esta función.
con sus coeficientes. Aquí está menos 6, el 11x positivo, el 6x menos 6x cuadrado y el x al cubo, cada uno con su respectivo signo en su función. Con el comando en función y intg podemos integrar utilizando límites. Puedo decir que me integre en límites de 1 a 2 o que me integre de 0 a 1 a esa función. Entonces, definiendo el polinomio e integrándolo, lo hace de la siguiente manera. Definimos el polinomio. Aquí está, él lo guarda, lo deriva y el resultado de la derivación nos lo coloca en pantalla. Luego definimos la función y luego la integramos del límite de 0 a 1 y me dice que menos 2.25. Los límites entre 0 a 1 de la función f que almacenamos anteriormente. Acá arriba que fue definido. Aquí está. Bien, continuamos ahora sí con la guía. Ya integramos, ya hicimos el manejo de matrices y nos piden el manejo de unas funciones predefinidas. Entonces yo busqué funciones predefinidas en Scilab. Funciones predefinidas. Estas dos primeras las puedo hacer con las matrices, que es la inversa de B o el determinante de B de A. En este caso son matrices previamente definidas, lo que está dentro del paréntesis. El otro función o comando es la raíz cuadrada, SQRT. Esta otra interesante que encontré, la de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Vamos a verlas. Borramos variables, consola. Vamos a llamar nuevamente a las matrices. Y vamos acá, habíamos quedado que habíamos hecho la transpuesta multiplicada por 2. Entonces, una de las que nos piden funciones, selecciones, matrices, consulte 3 funciones predefinidas de MATLAB o Scilab. Entonces, vamos a tomar una, 2, 3 o esta otra. Como ya tenemos, íbamos acá con las matrices, podemos decir que me halle la inversa de la matriz A. Aquí está. O la inversa de la matriz B. Aquí está. El determinante de A. O también puede ser la de B. Les comenté que me pareció interesante la de la función trigonométrica, que se usa mucho también nosotros como estudiantes. Entonces, yo puedo hacer o pedirle a Scilab que me halle el seno de 3 pi cuartos. 3 multiplicado por la constante pi dividido 4. Esto en radianes. Perdón. Seno de pi medio será lo que yo iba a hacer. Seno de pi medios. Me dice que es 1. Esto utilizando radianes.
en radianes, hay que tener ese cuidado. Otra de las funciones era la raíz cuadrada, SQRT a raíz cuadrada de 9, es el comando en paréntesis. Matriz A o la raíz cuadrada de la matriz B, ya que la tenemos allí. A ver, SQRT, la raíz cuadrada de 9 es 3. Hay que tener cuidado cuando ejecutamos los comandos, los paréntesis, para que él pueda ejecutar la operación. Bueno, lo siguiente en la guía es realice los programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Ejemplo, el valor que ingresa es 0,003 y me devuelve que es de 3 milifaradios. Un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Determine si es factible construirlo y el tipo de triángulo. Aquí, en este punto de la guía, mucho cuidado porque puede haber una ambigüedad. Si me dicen que de acuerdo a sus ángulos internos, un triángulo de acuerdo a sus ángulos internos se clasifica como acutángulo, rectángulo u obtusángulo. El acutángulo, sus tres ángulos internos son menores de 90 grados. El rectángulo es uno de los ángulos internos es de 90 grados. Y el obtusángulo, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Por eso sería ambiguo decir que el tipo de triángulo generado sea un isósceles, equilátero o escaleno, porque estas son las clasificaciones de acuerdo a los lados del triángulo, no de sus ángulos. Mucho cuidado con eso. Obviamente también se sabe que un triángulo se puede clasificar o se puede nombrar de acuerdo a las dos clasificaciones. Yo puedo tener un triángulo equilátero acutángulo, porque el equilátero tiene sus lados iguales y al tener sus lados iguales, sus ángulos internos, los tres son agudos e iguales a 60 grados. Por ejemplo, lo estoy nombrando de las dos, de la forma de las dos clasificaciones, pero en sí en este punto hay que definir que es de acuerdo a sus ángulos internos. Entonces no los podemos llamar al final como isósceles, equilátero y escaleno, sino como acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Aquí los vemos con base tomando como clasificación sus ángulos. Está acutángulo, los tres ángulos interiores son agudos, el triángulo rectángulo, que es este del centro, tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto, y el obtusángulo es un triángulo cuyo uno de sus ángulos internos es obtuso, es mayor de 90 grados. Observémoslo aquí, el vértice G. De acuerdo a todo esto, corremos aquí, variables, limpiamos y llamamos a mi programa de triángulos de acuerdo a sus ángulos. Entonces se le pide al usuario que ingrese sus tres ángulos con el comando input y se guarden en las variables A, B y C, que son los ángulos para construir el triángulo. Y con la sentencia if debo decirle al programa que la suma de sus ángulos, debe ser de 180 grados.
Esa es otra característica de un triángulo. La suma de sus ángulos internos debe ser de 180 grados. Si excede 180 grados, no se podría construir el triángulo. Si la suma de los tres ángulos no es de 180 grados o está por debajo, tampoco es posible construir ese triángulo en la geometría euclidiana. Valga la aclaración. Entonces, ya habiendo definido esa característica, el primer ítem sería que sus ángulos sean menores de 90. Si A es menor de 90 y B es menor de 90 y C es menor a 90, entonces que me coloque en pantalla el triángulo es acutángulo, porque todos sus ángulos son menores de 90 grados. Ahora, si A es igual a 90 o el operador o, B es igual a 90 o C es igual a 90, le estoy diciendo que si cualquiera de sus ángulos mide 90 grados, inmediatamente el triángulo es un triángulo rectángulo. Si A es mayor a 90 o B es mayor a 90 o C es mayor a 90, el triángulo es obtusángulo. O sea, si cualquiera de los tres ángulos es mayor a 90 grados, inmediatamente tómelo como un triángulo obtusángulo. Vamos a ejecutar ahora sí el programa y probarlo. Vamos a tomar el ejemplo de esta guía. Vamos a decirle que tengo un triángulo de 52, perdón, un triángulo cuyo primer ángulo es 52, el otro es de 79 y 49. El otro ángulo es 49 y 52. Los tres ángulos suman 180. Es posible construir el triángulo y el triángulo es acutángulo porque todos sus ángulos son menores a 90. Ahora la idea es probarlo con un ángulo que sea 90 y debe decirme que es un triángulo rectángulo. Entonces, nuevamente nos vamos. Por ejemplo, este sea de 50, el otro sea de 40, ya van 90 grados, y el otro sí sea un ángulo recto de 90. Él me dice el triángulo es rectángulo. El otro caso es el obtusángulo, cuando uno de sus ángulos es mayor a 90. Por ejemplo, aquí en el del ejemplo 103, 45 y 32. 103, 45 y 32. Los tres ángulos suman 180 y el triángulo que se obtiene es un obtusángulo porque el primer ángulo es mayor a 90, es un ángulo obtuso. Ya para probar, yo le puedo colocar a un triángulo que su primer ángulo sea de 50 grados, otro sea de 90 grados, pero si yo le digo que nuevamente el ángulo que sigue es de 60 grados, él me dice el triángulo no es posible construirlo, revise que la suma de sus ángulos sea de 180 grados. Si nosotros verificamos, excede el valor de 180, queda ahí corroborado entonces esa parte del algoritmo. Bueno, ya habiendo hecho esto, en la grilla ya solo me queda la del programa de los faradios. Entonces, ¿qué es este? Un programa que capture la medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo múltiplo adecuado. Entonces, borramos aquí. Entonces, ¿qué hice? Captúreme el valor en faradios. Genéreme este mensaje con DISP, el valor en milifaradios
es y haga la operación que tome la variable sub m y almacéneme el valor de la operación de el valor que ingresamos en faradios, multiplíquelo por 1000. ¿Por qué por 1000? Para hallar el valor en milifaradios. Acá hice lo mismo, pero multiplicando por 1.000.000. Es el 1 seguido de 6 ceros para que me dé el valor en microfaradios. Y con esta otra cifra para que me dé el valor en nanofaradios, que es 10 a la menos 9. 9 ceros como cifras allí significativas es por 10 a la menos 9. Entonces vamos a correr el programa. Y me pide que ingrese el valor en faradios. Normalmente los valores en faradios son valores muy pequeños, del orden de 0.000 50 microfaradios. Voy a colocar 1, 2, 3, 50 microfaradios. El valor en milifaradios sería multiplicarlo por 1000, sería 0.05 si lo doy en milifaradios. Si lo quiero en microfaradios sería 50 y en nanofaradios sería 50.000. El valor que más se ajustaría sería el de 50. No tuve de pronto tiempo como para hacer el algoritmo para que automáticamente él me generara el valor más cercano que se requiere. Muy bien. Vamos allí entonces. Damos por terminada. Aquí me dice que crear el video, que es este que estamos haciendo, realizando los ítems anteriores. Muy bien, les agradezco, espero les haya gustado y que pasen un feliz resto de día. Gracias.